Me escuchas en este 26 de noviembre del año 2025. Vamos a comentar brevemente las portadas de los periódicos de circulación nacional. El día de hoy el periódico Reforma tiene imputan por narco y robo de combustible o tráfico ilegal de combustible huachicol a dueño de Miss Universo Raúl Rocha Cantú, el que tendría una relación corrupta con Fátima Bosch, la Miss Universo mexicana, y tiene esa relación comprometida, conflicto de interés, porque este empresario recibió de Pemex más de 745 millones de pesos. Lo acusan de traficar combustible y drogas entre Guatemala y México. También armas sería. El dueño del certamen de Miss Universo, junto con un travesti, el regiomontano Raúl Rocha Cantú, fue imputado por la Fiscalía General de la República, que muchas veces dicha fiscalía obedece más a exigencias también de Estados Unidos más que del mismo gobierno de México, por presunta responsabilidad en el tráfico de drogas, de armas y tráfico de combustible ilegal desde Guatemala a México. Rocha Cantú es considerado por la Fiscalía como uno de los líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de combustible que cruza en lanchas por el río Usumacinta y es transportado en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro. Desde el año 2022, Rocha Cantú es cónsul honorario en Guatemala, cónsul honorario de Guatemala en México, es funcionario de Guatemala. La investigación inició el 29 de noviembre de 2024 con una denuncia anónima presentada por la Fiscalía donde se detallaron los nombres de los cómplices y los nexos con Rocha. El anónimo señala que este grupo se dedicaba además a traficar armas desde Guatemala y venderlas para el cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, en Querétaro, y para el cártel La Unión Tepito en la Ciudad de México. Todo con Sheinbaum, por cierto. Yasmín Mayoral Marín, agente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, pidió la orden de captura, de aprehensión, el pasado 6 de agosto de 2025 a un juez federal en Almoloya de Juárez, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, en su modalidad de tráfico de narcóticos, tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos ilegal. El juez se declaró incompetente y turnó el caso a su homólogo del estado de Querétaro, donde sí se obtuvo. Fuentes federales confirmaron además que el mes pasado, mientras el tribunal analizaba cuál jugador debía de llevar el asunto, el empresario se acercó a la fiscalía para solicitar un criterio de oportunidad, beneficio que consiste, en decir, quiero saber qué es lo que están haciendo conmigo, cuál es mi condición legal, me acerco para negociar la entrega de información a cambio de inmunidad penal que creo que no se la concedieron. Es decir, convertirse en testigo colaborador. Raúl Rocha Cantú, es un funcionario de la dirección en la Organización de Investigación Inyecta Capital en la importación de combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos de Norteamérica, pagando millones de pesos a Jacobo Reyes León, alias el Jacob, el Jacob, o el Lic, o el licenciado, a cambio de información, pues este último, como intermediario, le consigue información en la FEMDO. Dice la solicitud de captura: Daniel Roldán Morales, alias el Inge, también el Dani se le conoce, se encargaba de transferir las ganancias generadas por la venta de combustible a Raúl, al dueño de Miss Universo. Tiene estaciones de servicio gasolineras, las cuales proveen de combustible ilícito que obtienen de la organización. Los integrantes de esta empresa delictiva cuentan con una solvencia económica enorme, tienen amistades con políticos, autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Deliberadamente su cometido pues es el tráfico de armas, hidrocarburo y armas. Lo más notorio es eso, ¿no? El rastreo. En diciembre del año pasado, 2024, la Fiscalía intervino los teléfonos referidos por la denuncia. El nombre de Raúl Rocha Cantú empezó a ser mencionado en varias conversaciones. La Fiscalía supo que se referían al empresario regiomontano
por una presunta llamada intervenida el 28 de diciembre, una llamada intervenida de Reyes, León y Roldán, registrada como el evento 256. La investigación señala que el combustible contrabandeado desde Centroamérica era almacenado en 2 inmuebles identificados como Quinta La Chingada, ¿no será la de López Obrador?, y La Espuela, localizada en Querétaro. Ok, La Chingada, pero de Querétaro. A Rocha lo vinculan con este último. Y ya ven cómo estábamos viendo, ¿no? Las locuras de la tal Fátima Bosch, diciendo que Dios le dijo que ella tenía que servirle siendo bella en un certamen de belleza dirigido por un transexual y por un narcotraficante, además socio de su padre, ¿no? Socio de Pemex en esta clase de operaciones. La razón es que el 22 de febrero de este año, cuando la fiscalía cateó La Espuela, aseguró un disco duro de una computadora Toshiba en el que halló un archivo. Es un contrato de compraventa de acciones con garantía prendaria y venta de este inmueble, en el que Sergio Hurtado Perea y Sergio Guillermo Musquiz Maldonado venden la propiedad BSE Combustibles, representada por Rocha Cantú. El mismo día, la Fiscalía cateó una residencia en la colonia San Miguel Chapultepec, Ciudad de México, en el que encontró notas de inscripciones de aportaciones de Rocha Cantú a las empresas de montos de 2.1 millones de pesos, así eran sus aportaciones, como como números de cuenta en donde se depositaban las enormes ganancias obtenidas de su operación criminal. Rocha es dueño al menos del 50% o poco más de la franquicia de Miss Universo México desde noviembre desde el año 2023 y con vigencia hasta 2028. Y en Tailandia es copropietario de Miss Universo, también enfrenta orden de arresto. O sea, esto nos debe de dar ya toda la idea, ¿no? de lo que es en realidad el Fátima Bosch, que está en el matadero, en el partido narcotraficante Morena, que su padre es un funcionario de Pemex. Pemex es ante todo robo y corrupción. Bueno, esto nos debe dar una idea de cómo es este negocio sucio de los certámenes de belleza, donde también ha querido tener su participación, dejar su huella, el cártel de Morena. También tiene en su portada que la cantante luciferina Shakira, la bruja santera Shakira, dice que participará en la película de Zootopia. Recuerdan que la primera película de Zootopia, dirigida para un público infantil, pues presentaba a una hipopótama completamente desnuda tocándose sus partes íntimas. Pues esa clase de mensajes a lo mejor son para que los toleren los menores, una forma de corrupción. Pues la luciferina Shakira, que está plenamente ligada al cártel de toda esta inmundicia, que canta adoraciones en sus canciones a demonios como pues, los demonios de la santería, Changó, el Egua, etc., pues Shakira prestará su voz para Gazelle, una gacela, con cuernos, tipo demonio, en Zootopia 2, y lo hará acompañada de sus hijos Milan y Sasha. La cinta llegará mañana a los cines. Desafían productores en aduanas y carreteras, los líderes de transportistas que se quejan de la inseguridad, así como los líderes del campo que han sido abandonados por Claudia Sheinbaum, pues siguen reclamando también con bloqueos. Esto exigen la derogación o modificaciones a la ley de aguas y mayor seguridad. Sheinbaum, en cambio, manda a Rosa Isela Rodríguez, quien insulta a los manifestantes diciendo que son del PRI, del PAN y del PRD y que en México no hay ninguna víctima. Acusa a Noroña, a viuda de Carlos Manso, de ser ambiciosa y fascista. Bueno, pues ese señor está enfermo de odio, y al menos su momento de sinceridad es que está reconociendo que Morena tenía el deseo de asesinar a Carlos Manso para retener el control del estado de Michoacán. Piden en Estados Unidos topar aguacate. La Comisión de Aguacate de California, la CAC, pidió establecer cuotas a las importaciones de aguacate mexicano durante la temporada de comercialización de marzo a septiembre, con el fin de restablecer el equilibrio del mercado y proteger a los productores estadounidenses. Protestan por asaltos y les roban. Además, transportistas que participaron en el paro del lunes pasado
para exigir mayor seguridad en carreteras federales fueron asaltados con armas largas de delincuentes para robarles las llantas de sus vehículos, de su transporte en el Arco Norte. Pues verificando que lo que hace Sheinbaum es simplemente proteger a estas mafias de extorsionadores. Uno de los manifestantes, uno de los traileros, registró en vídeo como al menos 5 trailers, camiones de carga, fueron dejados sin neumáticos, fueron asaltados. Mira, tocayo, a este camarada también se lo chingaron. Se escucha en uno de los videos. El chofer indicó que quienes se dieron cuenta de la presencia de los ladrones fueron amenazados. Dice el vato que cuando se les estaban bajando las llantas, se asomó a hacérselas de pedo y lo recibieron con la fusca, o sea, la pistola. Súbase y cállese, hijo de su pu madre. Súbase y cállese, que quédese allí, arriba, callado. ¿Cuánto que es gente hasta de la misma Sheinbaum, no? Pues si Sheinbaum tiene el bloque negro para golpear, dijeron aquí en México coloquialmente, madrearse a los manifestantes de la generación Z, pues también puede que tenga a otra clase de delincuentes para pegarle a los transportistas en las carreteras. Exigen el fin de la violencia contra las mujeres en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres del 25 de noviembre, pues las mujeres se manifestaron, la Secretaría de Seguridad reportó un saldo blanco y la asistencia de miles de mujeres, el despliegue policíaco fue de 600 uniformadas. Y bueno, pues estas señoras a veces son de colectivos feministas, algunas vienen de verde, lo cual quiere decir que exigen matar niños y ya no han hecho actos de violencia porque al parecer están contentas con la criminal narcotraficante Claudia Sheinbaum, pese a que asesinan 10 mujeres al día. Yo veo corrupción por parte de este movimiento pseudo feminista, ¿no? O bueno, sí, puede que ese sea el feminismo. El Universal, Sheinbaum lanza plan para castigar el abuso sexual, o sea, una pantalla, ¿no?, para tratar de desviar la atención. Batis pide no mezclar elección judicial con intermedia de 2027. El presidente del Tribunal Electoral dice para el periódico El Universal que tampoco se debe de juntar con la revocación de mandato. Tiene toda la razón, aunque es un corrupto de Morena. Curioso, ¿no? Es es Gilberto Batis, no. Estaba pensando que era Bernardo, ¿no? Bernardo es otra cosa. El nuevo magistrado, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Batis García, considera que en 2027 el mayor reto serán los comicios simultáneos, puesto que se juntan las elecciones intermedias para renovar la Cámara de Diputados, la elección de 17 gobernaturas y la segunda parte, la elección judicial y posiblemente la consulta de revocación de mandato. Ya les he explicado que básicamente Sheinbaum quiere meterse en la elección para poder atacar a los candidatos de oposición y evitar que pierdan gobernaturas, porque obviamente Morena ha hecho las cosas muy mal y la gente está harta. Transportistas no llegan a acuerdo y sigue el bloqueo. Por segundo día consecutivo y a pesar de las movilizaciones fuertes, Sheinbaum se niega a tener un punto de acuerdo porque dice que son oposición. En 10 entidades, Chihuahua, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Tlaxcala, Puebla y Sonora se han manifestado fuertemente y los bloqueos puede que continúen. Incluso han dicho que podrían ser durante 5 días. Archivo agrario costoso y lento, se inunda, acusan. ¿Se acuerdan que la obra precisamente del archivo agrario pues se lo asignaron al guachicolero Andy López Beltrán, otro de los corruptos hijos de López Obrador? Ya me cansé de callar, escribió en redes sociales el historiador Pedro Salmerón. Pedro Salmerón, que además es un corruptazo de Morena, un defensor de Morena, un encubridor de los crímenes de la Liga Comunista 23 de septiembre, pues ahora por dónde habrá salido el sol, no lo sabemos, pero se molestó y le reclama algo a Morena, al señalar que Román Meyer, ex titular de Sedatu, el que dio los contratos corruptos para Andy, como el responsable del retraso de la nueva sede del Archivo General Agrario, agregó que el recinto no está abierto al público, no está terminado, pese a que dijeron que ya estaba terminado, y que en época de lluvias se inundó. Es un carísimo elefante blanco cuyos costos se duplicaron por mala gestión. También señaló que hay un abandono del puesto como director del archivo hace unos meses. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya se desencantó de Morena? ¿Ya no es el mejor partido de la historia? Pues él también está enojado, ¿no? Porque lo terminaron corriendo del Instituto de las Revoluciones, algo así, ¿no?
instituto inservible y que nos está costando, Instituto de la Revolución, para defender la revolución, la criminal revolución mexicana, asesinatos, robos, 2 millones de muertos. Bueno, pues dijo que los asesinos de la Liga Comunista 23 de septiembre eran jovencitos valientes, ¿no? Entonces hubo reclamo y entonces lo destituyen de ese cargo. Supongo que esta es la venganza, ¿no? Contra el narcopresidente López Obrador por eso. Que es poco porque pues finalmente, como él mismo lo dice, se ostenta como un historiador, es un historiador chafa, es un historiador de izquierda narcotraficante, de izquierda socialista, que falsea todo a favor de terroristas. Pero pensemos que, bueno, pues él dice ahorita los voy a castigar al menos con mi comentario. Y lo recoge el Universal, la nota de Christopher Cabello y Pedro Villaicaña, porque evidentemente pues es un morenista y eso es lo singular, por eso sí es noticia, ¿no? Un morenista quejándose del archivo agrario que la obra se le asignó al delincuente Andy López Beltrán. 40 años perdidos en el espacio, Rodolfo Neri Vela fue el primer mexicano en el espacio, pero su logro no tuvo eco, ya que el país no ha invertido lo necesario para exploración espacial. Pues no, México lo que quiere es dinero para robárselo, ¿no? O sea, tipo Sheinbaum, tipo López Obrador, lo que quieren el dinero es para comprar votos de gente que no estudia ni trabaja. Y andar eso de estudiando el espacio, andar haciendo investigación científica, tener patentes tecnológicas, eso es de gente neoliberal, eso es de gente exitosa. Nosotros somos un país miserable, no tenemos esa clase de cosas. Yo creo que es el discurso que más se ajusta a la perversidad de estos entes. Diario de Yucatán, exigencia unánime, mujeres en todo el mundo piden más seguridad y garantías de justicia. Bueno, la noticia debería de ser que matan 10 mujeres, más de 10 mujeres diariamente en México. Bloqueos carreteros siguen en todo el país, los transportistas aseguran que no hay tinte político en sus acciones. Pues si les acaban de asaltar, les acaban de robar a los del ANTAC también en el Arco Norte las llantas. Me paso entonces rápidamente con unos colegas. Oigan, pero qué condenable, qué desagradable, qué ganas me dan de partirle la cara a Gerardo Fernández Noroña. ¿Cómo se le ocurre agredir a la viuda de Carlos Manso? O sea, ya revela perfectamente que lo único que les interesa es seguir robando el estado de Michoacán. No vas a ganar, no vamos a perder el estado de Michoacán, dice este infeliz. Este es un sujeto pésimo, Gerardo Fernández Noroña. Entonces eso es lo único que les interesa. Apréndanse eso, ¿no? Es lo único que su única intención es tener el estado de Michoacán para seguir robando. Eso es lo único que les preocupa. No hay ninguna otra preocupación. La derecha diario, bueno, pues dice que todas las víctimas son fascistas, ¿no? Es lo que dice Sheinbaum. Los zurdos llaman fascistas a cualquiera que hiera sus sentimientos, es decir la verdad, ignorando que el fascismo es de hecho más izquierdista que la derecha, pues su referente Benito Mussolini era socialista y abogaba por un Estado omnipresente. Sí, muy cierto, pero además tenían ese discurso racista que no le queda a Sheinbaum porque es una judía. Pero bueno, discurso racista. Vamos a escuchar. Facho, 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 facho. Es la palabra que utilizan las izquierdas cuando algo hiere sus sentimientos o contradice su forma de pensar. Generalmente lo utilizan contra los derechistas, pero recientemente la han utilizado contra gente que exige seguridad o que exige que no mutilen a sus hijos para convertirlos en trans. Vamos a ver, ¿qué tan correcto es que le digan facho a un derechista, a una persona normal? Si quieres hacerle favor a un zurdo, compártele este video que vamos a ahondar qué es el fascismo. Pues no es legítimo de ninguna forma, porque hay que recordar que quien quita quienes eran los opositores a Hitler, por ejemplo en la Alemania nazi, era el partido católico Centrum. Y la banca judía, la banca sionista, la banca Rothschild le niega todos los préstamos al presidente católico del partido Centrum y facilita todo para que llegue Hitler. En Italia, antes de la llegada de Benito Mussolini, pues también había una serie de partidos conservadores que fueron desplazados por él. Y él venía de una familia socialista. Él, de hecho,
se llamaba Benito, en celebración del criminal, del traidor a la patria, Benito Juárez García. Facho, 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 facho. Es la palabra que utilizan las izquierdas cuando algo hiere sus sentimientos o contradice su forma de pensar. Generalmente lo utilizan contra los derechistas, pero recientemente la han utilizado contra gente que exige seguridad o que exige que no mutilen a sus hijos para convertirlos en trans. Vamos a ver, ¿qué tan correcto es que le digan facho a un derechista, a una persona normal? Si quieres hacerle favor a un zurdo, compártele este video que vamos a ahondar qué es el fascismo. El fascismo es una doctrina política que busca organizar a la sociedad dentro de un estado gigantesco, un estado omnipresente, que es todo lo contrario a lo que queremos nosotros en la derecha libertaria y conservadora. Acá en la derecha nosotros queremos un estado más pequeño, menos regulaciones, menos impuestos, más libertad. El fascismo se puede definir en una frase que fue atribuida al dictador Benito Mussolini, que de hecho fue socialista. Vean, la frase dice: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado, que sería más o menos una forma de gobierno como Corea del Norte, que es comunista, o Cuba, que también es comunista. Fidel Castro, de hecho, dijo: todo dentro de la revolución, nada fuera de la revolución. Además, el fascismo es completamente anti-individuo. Para el fascismo, el individualismo liberal es la causa de todo lo... Está muy lento, a lo mejor y lo suspendemos. Sí, para el fascismo pues es un movimiento antiindividualista, lo mismo que es el comunismo, ¿no? Ellos niegan los derechos individuales y dicen que lo que importa es salvar a una colectividad de personas que a lo mejor ni siquiera existen, dado que ellos son selectivos al momento de definir quién es pueblo y quién no es pueblo. Pero sí es muy importante decir que ni siquiera Sheinbaum podremos considerarla como fascista, es nazi. Claudia Sheinbaum es una nazi, es una Hitler, por la sencilla razón de su discurso de odio racista, con esto de los pueblos indígenas contra España, cuando ella no tiene ni un solo ancestro mexicano, ella es una judía turca. El protegido de Palenque, las notarías que han autorizado empresas del narco en Tabasco, de Adán Augusto López, avalaron 12 empresas para el líder criminal de la barredora Hernán Bermúdez Requena y su familia, así como otra empresa en Tampico la Terminal Marítima, propiedad del tabasqueño Saúl Vera Ochoa, que está acusado por huachicol sin que lo investigue el gobierno. No quieren investigar a Saúl Vera Ochoa porque fue el que pagó la campaña de Adán Augusto López. Tampico Terminal Marítima. La consentida del narcogobierno de Claudia Sheinbaum consintió a la empresa maicera Minsa de Altagracia Gómez con un contrato de 346 millones de pesos, marzo 2025, mientras que ignora los llamados de los campesinos por precios justos, según reveló el periodista Jorge García Orozco. Fíjense que ayer comentaba en este canal Leo y Nacho, ¿no? En Leo y Nacho Podcast comentaba precisamente esto, que pues esta práctica de subsidiar el maíz lo único que hace es que ganen miles de millones de dólares personas como Altagracia Gómez, que además es hija de un político priista al cual se le vendió Minsa por Carlos Salinas de Gortari. Entonces, bueno, pues aquí tienen esta fotografía. Dicen que es la favorita, la consentida del gobierno, pero Altagracia Gómez, pues hay gente que dicen que estas dos son lesbianas, que estas dos son tortillas, para hacerlo más chistoso, ¿no? Las tortillas de Minsa. Ella vende con enormes ganancias la masa y las tortillas que se hacen con el maíz, que se roba nuestros impuestos porque está subsidiado por el gobierno, está pagada una parte por el gobierno y se le regala prácticamente a ella y ella lo revende caro. Y es más, ella con su empresa Minsa puede, y con otra red de empresas puede revenderlo una y otra vez para hacer un carrusel. Nada más le das la vuelta al producto y te quedas con la ganancia del subsidio, pero a los campesinos no les llega nada. Y esto es lo que está haciendo la narcotraficante Sheinbaum, que es una práctica muy muy ad hoc del viejo PRI, como fue el caso de Echeverría, que hacía este carrusel. Aún sin responsables, colectivos buscadores afirmaron que aún no hay ninguna persona detenida o vinculada por las 456 bolsas con cadáveres que fueron encontradas en el estadio, cerca del estadio Akron, sede mundialista de Jalisco,
y acusan la falta de seguimiento del gobierno federal. Esta es realmente una de las más importantes notas que hay en el momento y que igual están sepultando. La modelo Chaira Fátima Bosch afirmó que ha recibido ataques e insultos porque ganó y porque es una mujer con sueños y preparación. Ignorando por completo los vínculos de su familia con un empresario ahora investigado por narcotráfico y huachicol, que es Rocha Cantú, y que es el dueño, curiosamente, de Miss Universo, ¿no? Ya salió toda la pudrición. La Fiscalía General de la República confirmó que está investigando al dueño de Miss Universo por huachicol y tráfico de armas. El empresario habría llegado a un acuerdo con el gobierno horas antes de la final del certamen para no ser arrestado. Entonces le dijo, pues a lo mejor, además de pagarles una extorsión, además de alinearse con ellos, que es parte del cártel Jalisco Nueva Generación, pues además estaría dándole el triunfo a la corrupta Fátima Bosch. Porque su padre, Bernardo Bosch, de origen alemán, que no tendría nada que estar haciendo en México, si queremos asusar el odio de razas como el que le gusta a Sheinbaum, pues son unos invasores o explotadores blancos, unos esclavistas, pues están aquí en México robándose el petróleo, sí, a través de Pemex, porque Pemex fue hecho para que los extranjeros se robaran el petróleo por el narcotraficante Lázaro Cárdenas del Río, que hizo la falsa expropiación petrolera en 1938 para entregarle el control al ejército norteamericano. Bueno, ahora sabemos que es al globalismo. Bueno, este programa Rai News Show lo estaba viendo, les recomiendo que lo vean. Voy a, yo creo que compartirlo en el scroll de noticias. La gente idiota son las que suben una selfie con la ideología de moda, puede ser LGBT, puede ser el puño feminista, un pañuelo aborto o los terroristas palestinos. Yo vi todo el programa. Javier Negre habló sobre la razón por la que se lanzó The Right News Show es porque los demócratas tomaron todos los medios de comunicación hispanos y entonces ya no hay voces independientes que le hablen a los norteamericanos, que hay norteamericanos que solamente hablan español, por si no lo sabían. Hay norteamericanos que solamente hablan español y están víctimas de escuchar las tonterías, la basura que produce Univisión Televisa o Telemundo. Teleinmundo pues también le lava el cerebro horriblemente a las personas y ponen al mundo en contra de Donald Trump, lo cual es injustificado. Gravísimo, la corte de acordeón, la corte chamánica, la corte de brujos, la corte de la barredora, la corte de Sheinbaum buscaría reabrir todos los casos ya juzgados en México para extorsionar a unas empresas. Así lo ha sentenciado la corrupta Yasmín Esquivel Moza, esposa del empresario judío corrupto brasileño José María Riobó, uno de los socios corruptos de Andrés Manuel López Obrador. Ya renuncie, un ciudadano patriota le pidió amablemente a la inútil de Claudia Sheinbaum que dimita porque claramente no puede con el país. Esto fue en Hidalgo. Un hidalguense le dijo esto al narcopresidente. Ya renuncie. Ya renuncie, narcopresidente. Qué bueno que se lo dijo. Es más, lo vamos a repetir. Y que no se inmuten, que no se asusten. Grítenle y miéntenle la madre a Claudia Sheinbaum en los eventos públicos. Se lo merece. Que se sienta el repudio nacional. Y todos se hacen mensos, Renuncie. Ya renuncie. Ya renuncie, Claudia, le dice. Ya renuncie. Ya renuncie. Que ya renuncie, que ya se vaya a eso que llamaba el criminal Trotsky, judío como ella, al basurero de la historia. Ya renuncie.
Están a la vista de todos. Una recopilación de fotografías tomadas por Google muestran cómo el narcoterrorismo fuertemente armado y visible opera en Nuevo León con el gobierno de Samuel García. Samuel García siempre ha estado vinculado al cártel del Golfo. Por cierto, estaba viendo la nota completa de Raúl Rocha Cantú, el de Miss Universo, y también tiene nexos probados con el cártel del Golfo, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Estas serían las fotos, ¿no? De ahí de la presencia de cómo, o sea, están tanto tiempo el cártel Jalisco que incluso salió en el Google Earth, en el Google Maps los captó. O sea, tienen tanta presencia, controlan la frontera con el narco Samuel García, socio de Claudia Sheinbaum, de Movimiento Traicionero, Movimiento Naranja, que ahí se puede ver con claridad. O sea, hasta quedaron inmortalizados en las capturas del coche de Google. Bueno, la banda RG tocó la canción favorita de Carlos Manso, en paz descanse, Ilusión 98, tras quedar atrapados en la caseta de Guasave, Sinaloa, durante los bloqueos carreteros hechos por los campesinos que exigen lo que son sus derechos, el pago justo del maíz. Me suena la tonada, pero ahorita no me acuerdo cuál es. Todo el cochinero, la tía morenista de Fátima Bosch se llama Mónica Fernández, titular del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Acumula un patrimonio neto de más de 14 millones de pesos. La funcionaria posee una propiedad de 11 millones de pesos, una casa de 3 millones de pesos y una camioneta con un valor superior a 1 millón de pesos que ocultó de su declaración patrimonial, según el medio de comunicación Frogi MX. A ver, nuevamente, les explico, ¿no? Además de estar ligada con el narcotráfico, esta tipa que se le ocurrió decir, ¡Viva Cristo Rey! O sea, deberías de decir ¡Viva Cristo Rey! Si estuvieras ahí frente a un pelotón de fusilamiento. Si vas a ser martirizada, descuartizada, como los santos, como los mártires del santoral católico. No que dice, ¡ay, viva Cristo Rey! En medio de un tugurio, ¿no? Decir ¡Viva Cristo Rey! En medio de un congal, pues yo... no sé, como que no me suena creíble. Repito, la Miss Universo, la mundial, la mexicana Fátima Bosch, de origen alemán y neerlandés, por cierto, es hija del empresario y del funcionario ahora en Pemex, Bernardo Bosch. Misma empresa estatal, que no es de él, no es privada, es de nosotros, es del pueblo de México, pero no podemos tener ni un centavo de ella. Es socio de Raúl Rocha Cantú, que tiene una orden de aprehensión en su contra por narcotráfico, tráfico ilegal de armas, tráfico ilegal de combustible. Bueno, pues la tía de la Miss Universo Fátima Bosch también es parte de los delincuentes, de los rateros de Morena. Es titular del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, acumula un patrimonio de más de 14 millones de pesos, consistente en una propiedad de 11 millones, una casa de 3 millones, una camioneta de 1 millón de pesos que ocultó todo de su declaración patrimonial, pues para que no se vea que es extremadamente adinerada. Pausa.
Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma a nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Ancona Residencial, en Uriangato, Salamanca y Apaseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Le entro a lo mero rápido. Bueno, pues la Embajada de los Estados Unidos en México emitió una alerta de viaje sobre la carretera 85D de Nuevo León, detallando que los grupos criminales se hacen pasar por policías y que atacan principalmente autos con placas de otros estados y sobre todo de naciones extranjeras, por lo cual no deben de venir a territorio mexicano. Golpe entonces para Samuel García, que es un mitómano, es un enfermo mental y un ladrón. Utilizando la gobernatura de Nuevo León, se robó un rancho de quién sabe cuántas hectáreas y dio obras públicas a las empresas de su padre, que está íntimamente denunciado, señalado por su relación con el Cártel del Golfo, que es el principal socio de Sheinbaum también en Tamaulipas. Bueno, y el enfrentamiento que tiene Claudia Sheinbaum con un humilde periodista, Javier Negre. ¿Qué pasó con eso? El director de La Derecha Diario denunció que ha recibido amenazas directas en contra de su integridad personal, porque Sheinbaum lo ataca desde la mañanera, desde el 15 de noviembre, en que Sheinbaum no quiere superar el trauma de la manifestación de la generación Z. Gracias a la Cuarta Transformación, por culpa, el Banco de México señaló que la economía mexicana cerrará con crecimiento cero, una proyección de 0.3%, de acuerdo con el informe trimestral julio-septiembre de 2025. A ver, si esto fuera como un examen, como si fuera en la escuela, hagan de cuenta que el límite sería 10, ¿no? Hay naciones que crecen al 10%, por ahí andaba China, ¿no? Y el caso de México es un 0.3%, pero Andrés Manuel López Obrador se llenaba la boca, por no decir el hocico, de decir que cuando México crecía 1.5 con Enrique Peña Nieto, pues que eso era crecer nada. Bueno, pues con Sheinbaum no crece ni el 0.5%, que será la mitad de 1, ¿no? Cuando se diga que el país no crece, pues quiere decir que no hay dinero, que no hay nuevos empleos, que no mejora la calidad de vida del pueblo ni sus ingresos. Eso es lo que significa que no hay crecimiento del PIB. Crónica de un fracaso anunciado. El titular de la Agencia de Transformación Digital, Pepe Merino, presentó proyecto de supercomputadora Coatlicue. Así como lo estás escuchando, no es una broma, no es un engaño, no es un chisme que yo me estoy inventando, no. Coatlicue, ¿sí? El demonio de la serpiente, que no es la Virgen. La Coatlicue es un demonio que adoraban. La Tonantzin también es un demonio. Dice que costará 6,000 millones de pesos, que van a robar de nuestros impuestos y que estarías lista en los próximos 2 años. O sea que no funcionó, no hicieron nunca la vacuna patria, no hicieron nunca los proyectos que tenían contemplados de terminar, por ejemplo, el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? El aeropuerto de Zumpango está incompleto. Pero sí tienen el cinismo, el descaro de decir que ahora van a hacer una computadora estatal y además para luego pretender revendérsela a los ciudadanos. Esta nota sí vale mucho la pena que la tengamos presente. Quiere hacer una computadora gastando 6,000 millones de pesos que va a tener el nombre de un demonio llamado Coatlicue.
Nuevo Poder Judicial. Una jueza del bienestar en Baja California concedió un amparo contra cualquier orden de aprehensión o extradición para el narcoinfluencer ligado al cártel de Sinaloa, Marquitos Toys, señalado de tener vínculos con el grupo criminal Cártel de Sinaloa. ¿Ya ven cómo si es un narcopoder judicial? Para él sí existe el amparo. Cada día más cobarde, poco hombre, marica, Gerardo Fernández Noroña, el pestilente, también dijo que Carlos Manzo era fascista por combatir a los narcotraficantes, que nunca se debieron de combatir a los narcotraficantes. Además, insultó al diputado independiente de la Sombreriza, Carlos Alberto Tafoya, calificándolo de traidor a la patria por retarlo a que vaya a Michoacán a ver si es tan valiente, insultando a la alcaldesa de Uruapan. Digo que estos tipos son mierda. Sí, repite el discurso de Carlos Manzo, que se había ido al fascismo y a la violencia, la verdad. Sí, y no es un santo. No, y si les dijera la información que me acaba de llegar, pero no la voy a decir porque me sigan... Porque son chismes, por eso no lo va a decir. Lo voy a decir sobre Carlos Manzo. Yo inclusive aquí dije, muy bien, Grecia Guirós, que paró todo lo de la violencia, quiere utilizar, aquí lo dije, muy bien. No se prestó a la marcha de la disque generación Z. Sí se fue ahí de boca el diputado Tafoya. Traidor a la patria que pide la intervención de Estados Unidos en México, que me digan que eso es patriota también. Y es un traidor a la patria. La patria es el narcotráfico, para Gerardo Fernández Noroña. A este tipo es el que debería de estar muerto, y no Carlos Manzo. Este tipo deberían de romperle toda la cara, no Carlos Manzo. Pero bueno, pues ya tendrán una idea de quiénes son estas abominaciones, ¿no? Y la verdad, las mentadas de madre, los insultos que lanzo, pues también son para todos los que voten por ellos, ¿eh? Y me importa muy poco lo que quieran pensar. Pueden decírmelo en mi cara, no a través de redes sociales, a ver si son tan valientes. El discurso de Carlos Manzo, que se había ido al fascismo y a la violencia, la verdad. Sí, y no es un santo. No, y si les dijera la información que me acaba de llegar, pero no la voy a decir porque me sigan... No, pues para santidad, él, ¿no? Que se roba el dinero para irse a París, a Estrasburgo, que se roba el dinero para irse a Emiratos Árabes Unidos. Para santo él sí que es su santidad. Para santidad Claudia Sheinbaum, que llama a las víctimas fascistas, buitres. Así para la santidad, para canonizar, ¿no? O a la Fátima Bosch, seguramente esa también va camino a los altares, Fátima Bosch, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la loca que se le apareció Dios y que le dijo que ella tenía que participar en un certamen de belleza, porque ahí se sirve mejor que en cualquier otro lugar a Dios. El dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, está acusado de huachicol y contrabando de armas por una alianza con el cártel Jalisco. El 15 de noviembre iba a ser arrestado, pero llegó a un acuerdo con el gobierno. Este acuerdo pues creo que se tumbó. Sheinbaum reitera que no va a pagar el maíz, no va a darles el subsidio que le está dando a Altagracia Gómez, que es multimillonaria. Se lo va a dar a ella, que es multimillonaria. Los apoyos son para los ricos, no para los campesinos. Así lo ha dejado perfectamente claro. Claudia Sheinbaum dice que no hay dinero y que el precio ya es justo. La aprobación del narcogobernador de Michoacán, principal señalado de asesinar a Carlos Manzo, Alfredo Ramírez Bedoya, se desplomó en más de un 20% en los últimos 2 meses, pasando de un 44.3% de aprobación en septiembre a 23.7% a finales de noviembre, tras el asesinato de Carlos Manzo, según dice la encuesta.mx, que lo había favorecido hasta entonces. Pese a que incrementó los robos con impuestos, pues Claudia Sheinbaum dice que no hay dinero. No hay dinero para mejorar la vida de los campesinos.
Entonces, como el precio del maíz está muy bajo, pues entonces se está buscando apoyar a los productores. Y se busca, pues dado que no hay suficiente recurso en el gobierno federal, repito, el próximo año son 1 billón de pesos a programas de bienestar, a dedicarlo directo a la gente. O sea, a huevones, perdónenme la expresión, a parásitos que no producen nada para tragar, nada para comer. A eso sí les da dinero, pero no a los campesinos. De hospitales, centros de salud, contratación de médicos, escuelas preparatorias, universidades, todo lo que significa, pues, para lo que fuimos electos, para robar, ¿no? Yo creo que eso es lo que ella piensa. ¿Qué más? Somos un país libre, respetamos la libertad de expresión, pero mandamos a madrear a la generación Z, ¿no? Fue a lo mejor lo que le hizo falta a Claudia Sheinbaum, terminar por expresar. ¿Qué más? ¿Qué más? Queremos que sea una supercomputadora pública, es una computadora del pueblo. O sea, ¿por qué? Porque las computadoras que son las mejores, las de Apple, no son neoliberales, ¿no? Va a sernos una computadora prehispánica, chamánica, ¿no? Una computadora que va a funcionar también como la vacuna patria que no existe. Si México quiere estar a la vanguardia de muchos temas, pues necesitamos la capacidad de procesamiento de datos. ¿Verdad? ¿Qué podríamos hacer? Pues que lo ponga un privado y las instituciones públicas compraran el espacio. No, queremos que sea una supercomputadora pública. Es una supercomputadora del pueblo de México, pública. Entonces, ahí se puede procesar toda la información. Para matar a los opositores políticos, para vigilarnos, para guardar nuestros datos. ¿Quiere eso una especie como de supercomputador chino represor? Participan las instituciones de educación superior, el Infotec y pues todas las instituciones de gobierno estatal, municipal, federal que quieran participar, los científicos. Y además, si un privado quiere usar la supercomputadora... Va a ser una computadora indígena tal vez, ¿no? Locuras de Claudia Sheinbaum. Solamente se ha fijado robarse 6,000 millones de pesos, ¿eh? Ojo, porque eso es lo que se ha fijado. Bajo la mentira de que va a ser un demonio, una computadora, una inteligencia artificial con el nombre de un demonio prehispánico que devoraba los corazones de los niños, la Coatlicue, dice que va a gastarse 6,000 millones de pesos. Y este es Coatlicue. Como les decía, será la supercomputadora más poderosa de América Latina, un procesamiento de 14.480 GPUs, más o menos, que son los procesadores, y una capacidad, la forma en que se mide en la supercomputadora se llaman petaflops, y perdón por el terminajo, ¿no? Pero es como para que ustedes tengan la referencia. Un petaflop lo que significa es que se pueden realizar 1,000 billones de operaciones por segundo. 1 billón es 1 millón de millones. 1,000 de esos por segundo es lo que significa un petaflop. Coatlicue, que aquí me ilustraba José Alfonso, que es profundo conocedor del tema, es la fuente de poder, ¿no? La fuente de vida. 314,000 billones de operaciones por segundo. Imaginen lo que vamos a poder hacer entre... Pero no hay medicinas, pero no hay seguridad, pero asesinan a todos los líderes sociales antinarco, pero esta estúpida ya está pensando en despilfarrar el dinero en una cosa que dice que va a ser una supercomputadora para vigilarnos, para procesar nuestros datos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere hacer con esto? O solo robarse el dinero, ¿no? Porque finalmente el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Zumpango fueron únicamente para robarse el dinero. En términos de estimaciones y cálculos, y una inversión pública de alrededor de 6,000 millones de pesos. Ah, mira. Que por supuesto esperamos dinero ajeno. muy rápido solo por la utilidad que... Claro, que dinero ajeno. Siguiente, por favor. Claro, mientras el dinero sea ajeno, pues les encanta la idea, ¿no? ¿Dónde está la vacuna patria? ¿Dónde está el Insabi? También lo mataron, ¿verdad? No funcionó. A ver qué anunciantes siguen ahí en la televisora y no es... A ver, la guerra entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y don Ricardo Salinas Pliego
Acá hay que cruzar una línea muy peligrosa. No es una disputa Está amenazando a los patrocinadores. entre el poder político y uno de los últimos contrapesos televisivos, si no es que el último. TV Azteca pareciera ser el único medio crítico en la televisión. Sheinbaum dijo en conferencia de prensa que la línea editorial de TV Azteca es muy ofensiva y que eso podría traer pérdidas económicas, empezando por los anunciantes. Traducido el lenguaje político, está presionando, presión gubernamental para asfixiar financieramente a un medio crítico. Y aquí es donde la historia se pone oscura. Su estrategia se parece demasiado a lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela con el Exactamente. Primero lo asfixió económicamente, luego presiones regulatorias, después aislamiento publicitario y finalmente el apagón. El método es viejo, quiebras un medio para luego controlarlo. La pregunta que queda en el aire es brutal. ¿Está el gobierno utilizando el aparato del Estado para amenazar con empujar a TV Azteca o a cualquier otro medio crítico a una quiebra inducida? Y mientras se hace esto, se está financiando a medios de propaganda comunistas como el de Pablo Iglesias. También se revela que Russia Today, que es un medio de propaganda del dictador Vladimir Putin, está haciendo una campaña de desinformación en Latinoamérica contra cualquier posible ataque a los narcotraficantes y sobre todo a Venezuela por parte del gobierno de Donald Trump. O sea, estos medios de propaganda están centrados en defender a sus socios criminales en esta región. No hay la menor voluntad política del Estado mexicano para resolver esta crisis. Campesinos anunciaron que no se llegó a ningún acuerdo con el narcogobierno, que no se comprometieron a cumplir con ninguna de sus demandas. Ya lo dijo otra vez, lo reiteró Sheinbaum en su mañanera, ¿no? Y también se planteó algún pliego petitorio que de parte de los transportistas. Cuando terminamos de hacer la exposición, el licenciado Yáñez nos pidió que para continuar la reunión debíamos desalojar los puntos de protesta que están en las carreteras y que están en los puentes internacionales y en las aduanas. Nosotros le pedimos que hicieran una declaración o que nos dijeran a qué, de los puntos que habíamos tratado el gobierno, a qué se comprometía a resolver. Ellos, no habló nadie, solamente el licenciado Yáñez, nunca se comprometieron a nadie, a nada, y nosotros pues obviamente no nos vamos a retirar de los puentes, ni nos vamos a retirar de las carreteras, ni de las aduanas, hasta en tanto nos den una certeza de que las cosas van a funcionar. O sea, lo que nosotros percibimos es que no hay la menor voluntad política del Estado mexicano para resolver la crisis que existe ahorita en el país de movilidad. No hay ninguna voluntad de hacer absolutamente nada. La titular de la Agencia de Atención Animal del Gobierno de la Ciudad de México, de Clara Brugada, de nombre Ana Villagrán, persiguió e intentó censurar e incluso encarcelar a una ciudadana por exhibir que violenta animales. La denunció por violencia política en razón de género. Afortunadamente la denuncia no procedió en esta ocasión y ella es una delincuente que le gusta maltratar a perros, gatos y otras mascotas. Represión, pues la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, envió a granaderos a intimidar a trabajadores del extinto Seguro Popular, que fue creado por el presidente Felipe Calderón y desaparecido por Andrés Manuel, dejando sin acceso a la salud a millones de personas, pues los manifestantes pacíficamente fueron a pedir lo que son sus indemnizaciones como trabajadores legítimos del Estado. Esa es la represión contra los trabajadores del Seguro Popular por parte de Rocío Nale, quien encubre al grupo criminal Sombras que asesinaron a la maestra Irma Hernández Cruz. También a Javier Vargas, productor de Limón. ¿Qué ocupa el gobierno para impedir que nosotros nos manifestemos de manera pacífica? Eso es lo que hay que evitar. Eso es el gobierno.
Fuera 4T. Fuera 4T. La que quería México, señores. Esa es la 4T. Está viendo usted. Esa es la 4T. Estos son. Manifestarse de forma pacífica, no creo que tengan derecho a esto. Nuestros derechos nada más, no venía que la sociedad se está dando cuenta. No estamos agrediendo a nadie. Nuestro lugar después. A nadie estamos agrediendo ni A nadie agredieron. Los que empezaron a sonar los escudos para aterrorizar fueron los policías de Rocío Nale. Rocío Nale, ex secretaria de Energía, que está implicada en desvíos multimillonarios, en comprarse propiedades en el extranjero con dinero que estaba destinado a la construcción de la refinería de Dos Bocas. Un funcionario morenista de Azcapotzalco, César Olivares, fue detenido por la policía tras estrellarse contra un taxi por manejar en estado de ebriedad. La corona se cae, la corona se mancha de guinda. El triunfo de Fátima Bosch ha sido objeto de cuestionamientos debido a la relación de su familia con el narco partido Morena, que opaca el, entre comillas, talento y legitimidad que le pudiera dar el certamen de Miss Universo. Que además, si lo puede comprar cualquier corrupto, pues no creo que sea un certamen muy serio, un premio muy serio. Nuevo Poder Judicial, jueza del bienestar absolvió a Berenice Silva, madre del infante de 6 años conocido como Niño Crucito, que fue víctima de desnutrición y golpeado hasta matarlo por parte del amante de ella. O sea, los jueces del bienestar dejan en libertad a asesinos de niños, cómplices de asesinos de niños. Los líderes del bloque negro estarían vinculados, nuevamente se dice, a Martí Batres Guadarrama, hermano de Lenia Batres, la ministra apodada Burra, ya que no están relacionados a institutos educativos, pero sí están relacionados con el ISSSTE como vigilantes o choferes. Según fuentes del gobierno consultadas por La Silla Rota, son empleados del Estado los que participaron en las golpizas que le dieron a los manifestantes de la generación Z, como una forma de represión, además para poder justificar las actuaciones con gases lacrimógenos y golpes de la policía, más de 800 policías. Bueno, pues casi con 1 hora de transmisión vamos a cerrar el programa. Gracias por estar aquí, gracias por tu atención y seguimos. Recuerda que este programa lo puedes reproducir ya sea en tu estación de radio local, en espacios públicos. Tienen plena autorización también para sacar extractos del programa y difundirlos. Gracias por tu atención, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aunque no seas católico, aunque no seas creyente, comparte conmigo al menos este buen deseo, que se nos libere de todo el mal. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues nos vemos en otra emisión muy pronto, Dios así lo quiera.